Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, para el debate en Canal Capital. Qué bueno que estén hoy con nosotros porque vamos a hablar de un tema que es de la mayor importancia para todos los habitantes de la capital del país. Por supuesto, para el gremio de los taxistas, porque los impacta a ellos directamente, pero para todos nosotros que en algún momento somos usuarios del servicio de taxis. Hoy comenzó lo que podríamos llamar la recta final de un proceso de transición que va a demorar 2 meses hasta el próximo 28 de mayo y que implica los 52.000 taxis que operan en la ciudad de Bogotá. Desaparece el taxímetro que hemos conocido de toda la vida y ahora serán unas tabletas, unos dispositivos móviles los que tendrán que incorporar los taxistas de Bogotá, que funcionarán a través de unas plataformas tecnológicas en un proceso de modernización, los llamados taxis inteligentes, así los ha venido a conocer o a identificar el distrito y que apunta a mejorar el servicio. Es sin lugar a dudas un gran reto, pero una enorme oportunidad para que los usuarios volvamos a creer en el servicio tradicional de taxis. Para profundizar en los alcances de todo este proceso, en las fechas, en lo que le corresponde a los taxistas, por supuesto, y lo que nos toca a los usuarios, está con nosotros en Opina Bogotá el secretario de Movilidad del Distrito, Juan Pablo Bocarejo. Secretario, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches, Erika. Muchas gracias por la invitación. ¿Hace cuánto comenzó este proceso? Es decir, desde el primer momento en el que el distrito, a través suyo, le dice al gremio de taxistas en Bogotá, vamos a comenzar un proceso de modernización. Yo creo que desde la primera reunión, en el año 2016, nos sentamos y estudiamos cuáles eran las estrategias para mejorar una situación que era muy crítica, una situación donde ellos se veían golpeados por todo el tema de Uber, donde había una serie de imaginarios muy negativos hacia los taxistas por temas de inseguridad, y pues se fue sentarse con los 3 grupos de actores que tiene el gremio de taxis, que son muy diversos. El primero, que son las empresas, 57 empresas de taxis, algunas muy poderosas, otras no tanto, algunas medio de papel. Y el segundo actor importante son los propietarios y administradores de flotillas. Hay un taxi, un propietario, o hay propietarios ya de más taxis. Y finalmente los taxistas, que también son muy diversos. Unos manejan su propio taxi, otros simplemente casi que arriendan el taxi y lo operan día y noche. Es realmente un trabajo fuerte, difícil en una ciudad como Bogotá. Numeral Opina Bogotá para que ustedes también puedan expresar sus inquietudes, sus opiniones acerca de este nuevo sistema inteligente para los taxis en la ciudad. Y se lo pregunto, secretario Bocarejo, porque es que a día de hoy, cuando ya entramos en esa recta final, cuando empiezan a correr esos 60 días que ha dado de plazo el distrito, hay muchos taxistas que parece que les estuvieran hablando en chino, no tienen la menor idea de que este proceso está en marcha. ¿Qué va a pasar entonces durante estos 60 días en los que ya es el último plazo que se les dará para que incorporen estas nuevas plataformas y esta nueva tecnología de la que ya vamos a hablar en detalle? Yo creo que ha sido un proceso largo de comunicación en diferentes niveles. Probablemente no estén enterados que ya se acabó el plazo, pero sí ha habido una información permanente sobre de qué se trata eso, cómo los debe beneficiar y qué tiene que hacer cada uno para que esto funcione. Ahorita, como lo decía Erika, entramos en la fase definitiva, que ya es la fase de implantación. Aquí ya todas las discusiones se dieron, todas las ideas para mejorar, cambiar, hacer viable el proyecto ya también terminaron. Las empresas hicieron un gran esfuerzo que fue aliarse con empresas de tecnología o desarrollar su propia tecnología de aplicación, y en la Secretaría de Movilidad tenemos 10 aplicaciones sobre la mesa, de las cuales 4 ya fueron aprobadas y van a empezar a operar el día de hoy. Entre ese banderazo que fue el día de hoy y la implementación en los taxis, pues toma un tiempo. Aquí fueron 20 empresas, más de 34.000 taxis que poco a poco van a entrar en este proceso porque tienen que hacer unas adaptaciones del vehículo, la tableta, las conexiones de la tableta, cosas más sencillas como la descarga de la aplicación, que también tienen que empezar a hacerla todos los bogotanos.
Entonces, ese es el proceso en el que estamos entrando hoy y poco a poco pues veremos cómo esto va aumentando hasta lograr el 100%, que la fecha que dimos es 28 de mayo. Bueno, ese es el panorama general que a esta hora nos entrega Juan Pablo Bocarejo, el secretario de Movilidad. Vamos en detalle porque es importante que tengamos la pedagogía, la socialización de este tema, que también sorprende a muchos habitantes de Bogotá y que está amarrado a otro tema del que también nos vamos a referir más adelante, que es el aumento de las tarifas. Inicialmente, secretario, el taxímetro desaparece. Es decir, ese taxímetro que hemos conocido de toda la vida, con el que nos cobraban el valor de un servicio. Eso lo reemplaza la tableta, ¿correcto? De acuerdo, Erika. Uno de los temas de mayor inconformidad por parte de los bogotanos era el cobro de la tarifa. Muchos sentían que se está cobrando demasiado, más de lo que está autorizado, y también había un tema muy fuerte y era que la gente no creía en el taxímetro. Pensaban que el taxímetro estaba permanentemente adulterado. Es muy fácil de adulterar la tecnología de taxímetro el que muñeco, tenemos nosotros. como se conoce coloquialmente. Con el famoso muñeco. Entonces lo que nosotros planteamos es hacer lo que hacen estas plataformas que son ilegales, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, y es que a usted le dan el valor de lo que le cuesta la carrera desde el principio, y eso no cambia. Lo que va a suceder de ahora en adelante, en todas las carreras, es que usted va a saber cuánto le va a costar la carrera antes de iniciarla. Usted le va a probar y va a iniciar entonces su carrera, y ese monto no va a cambiar. ¿Cuántos dispositivos móviles debe haber en ese vehículo? El taxista tiene que tener uno delante, como muchas veces ahora vemos, y el que está en la parte de atrás de la silla del copiloto para que el usuario lo pueda ver. El taxista puede tener su propio celular, no se necesita ahí ningún elemento en particular, pero sí es importante el elemento del hardware que estamos pidiendo atrás, que es una pantalla que no tiene que ser tampoco muy costosa, que le permita al usuario aprovechar el taxi inteligente, aprovecharlo de varias maneras. Primero, como le decía, se sube al taxi o a través de la aplicación, dice cuál es su destino y desde el principio sabe cuánto le cuesta. Segundo, puede tener información fidedigna, confiable del taxista. Muchas veces lo que tenemos hoy es que hay un tarjetón y no corresponde a quien está conduciendo. En hechos de violencia que hemos tenido este año, por ejemplo, es claro que algunos de los taxistas que fueron víctimas no eran los conductores del vehículo. Eso va a desaparecer, vamos a tener mayor seguridad. El taxi está localizado todo el tiempo, geoposicionado, y si pasa algo nosotros podemos actuar mucho más rápido que antes. Lo otro que es muy importante para todos es medir la calidad. Como usuario usted va a poder evaluar el servicio que recibió. Eso nos va a permitir premiar a los mejores taxistas, promocionarlos, empoderarlos, y en el caso de los malos taxistas, pues pedirles cuentas. Eso me sale ahí cuando yo, antes de bajarme, ¿puedo calificarlo? Exactamente. Ahora bien, secretario, ¿cómo tomo yo ese taxi? ¿Dónde lo puedo coger? ¿Lo puedo coger en la calle? ¿Lo puedo pedir, como muchas personas ahora piden un servicio de Uber o de Cabify, de otros servicios? Exactamente, Erika, existen las dos opciones. En este momento también hay aplicaciones con las que uno puede pedir el taxi. Eso va a ser muy similar a esas aplicaciones, pero la realidad de la ciudad es que 75% de los bogotanos cogen el taxi en la calle. Eso no va a cambiar. Usted puede cogerlo en la calle, la información le va a aparecer en la pantalla del taxi y usted ahí va a poder poner la dirección a la que se dirige o decirle al taxista, yo voy para tal parte, y el taxista le va a ayudar para que eso entre en el sistema. Hoy justamente un taxista me decía, oiga, pero usted no sabe el tiempo que vamos a perder, porque es que mientras yo escribo ahí la dirección y me demoro y ya pierdo tiempo y entonces no va a ser rentable porque ya en vez de hacer 10 o 15 carreras voy a hacer 8, porque voy a tener que teclear ahí y yo no estoy acostumbrado a hacerlo. Pero hay que hacerlo, es el requisito para poder saber antes de que comience el recorrido cuánto va a costarnos. Esa es una discusión muy interesante. Y uno entiende, digamos, esas preguntas que uno se hace cuando le van a generar cambios. Y yo creo que es importante, digamos, poder dialogar frente a eso.
No hay cosa más importante cuando usted va a generar un viaje como en una ciudad como Bogotá, que saber realmente cuál es la ruta óptima. Y esto no solo se lo recomiendo yo a los taxistas, sino a todos los bogotanos. Usted debería informarse muy bien antes de hacer cualquier viaje para escoger la mejor ruta posible. Y lo que le estamos diciendo a los taxistas es, de acuerdo con el tráfico en tiempo real, usted escoja, aquí le sugerimos la ruta más eficiente y al ciudadano también le decimos, mire, por aquí usted se va a demorar menos. Entonces, al contrario, esos 15 segundos, 30 segundos de más que usted se toma para preparar el viaje, le van a ahorrar mucho tiempo. Es decir, hay que hacer el ejercicio y los taxistas van a tener que acostumbrarse a ello. Tenemos unas preguntas, secretario Bocarejo, que precisamente recogimos en la calle con los ciudadanos que, insisto, quisieran tener como más información. Estamos en un periodo de transición. Este es un programa que busca que las personas empiecen a familiarizarse con este tema, porque es una realidad. Hoy comenzó a operar esta transición que tendrán que adelantar de aquí al 28 de mayo 52.000 taxis que operan de manera legal, ¿no?, en la ciudad de Bogotá. Yo quisiera saber si las tarifas de los taxis van a cambiar o van a seguir siendo las mismas con el nuevo sistema que van a tener los taxis de cobro. ¿Cómo nos garantizan que las tarifas no vayan a ser adulteradas como ocurría con el taxímetro? Yo quisiera saber si a partir de mañana sería legal que los taxis tuvieran taxímetro en vez de tablet. Yo quisiera saber si en la nueva aplicación que le van a colocar a los taxis van a ser para todas las empresas o simplemente para empresas específicas. Yo quisiera saber si cualquier aplicación es legal o hay una aplicación específica. Bueno, lo habíamos anticipado al principio. La pregunta que hace el señor César Barahona, secretario, él quiere saber si las tarifas de los taxis van a cambiar o van a seguir siendo las mismas dentro de este sistema de taxis inteligentes en Bogotá. Las tarifas van a cambiar. Nosotros calculamos desde el año pasado, en el mes de agosto, cada año calculamos el costo del taxi y miramos si se requiere modificar la tarifa. En el año pasado, debido al aumento en la gasolina, en el salario, en los insumos, había un alza. Pero además de eso, nosotros planteamos una nueva alza, que es la que sirve para financiar el taxi inteligente, que es básicamente la tableta y el plan de datos. Pero quitamos un costo que había antes, que era el del radioteléfono. Todavía seguía existiendo ese costo. Entonces aquí lo que estamos básicamente es quitando unos elementos que antes eran necesarios para el servicio y actualizando y poniendo unos elementos nuevos. Lo otro que también se genera para poder tener el sistema que estamos proponiendo es que la fórmula con que se calcula la tarifa cambió un poquito. Lo que nosotros hacemos es, de acuerdo con la aplicación va a calcular la distancia de la ruta óptima y va a calcular el tiempo que se demoraría con el tráfico en tiempo real. Y con esos dos datos, en una fórmula, calcula la tarifa que usted sabe desde el principio y que no cambia. Entonces sí hay un proceso de cambio tarifario. Finalmente lo que nosotros calculamos es que el incremento frente a la tarifa que viene del año 2016 es más o menos del 7 al 10%. Secretario, si yo voy en mi vehículo y resulta que mi hermana me dice, pasa por mi casa que tengo que entregarte algo urgente y debo cambiar el trayecto después de que ya me han dado la tarifa de un punto a otro, un trayecto inicial que ya habíamos acordado con el taxista, significa que debe comenzar una nueva carrera, porque es que uno arreglaba con el taxista finalmente el recorrido adicional. Había una norma que no se respetaba mucho y es que cuando se generaba eso se tenía que cobrar una nueva carrera. Entonces lo que se está planteando en este sistema es, se interrumpe esa carrera, el taxi con todos los elementos calcula ese costo, se lo informa al usuario y empieza otra carrera. ¿Y él puede cobrar como la mitad de la que iba? Claro, él cobra hasta donde es decir, el sistema hace como un recálculo. Exactamente.
Bueno, Elizabeth Murillo nos preguntaba, ¿cómo nos garantizan que las tarifas no vayan a ser adulteradas como ocurría con el taxímetro, ¿no? Usted lo mencionaba, esa desconfianza que existe entre los usuarios frente a lo que cobran los taxistas, no solo en Bogotá, en todas partes. Varios aspectos, y probablemente eso es lo que nos ha tomado un poco más de tiempo frente a lo que estaba previsto. Y es que nosotros debemos garantizar primero que las aplicaciones que nos están presentando son óptimas. Entonces, las pruebas que hemos estado haciendo sobre esas 10 aplicaciones es que realmente calculan bien la tarifa a través de la fórmula. Lo segundo es que usted pueda en cualquier momento preguntar si esa es la aplicación o no, que corresponde. Entonces, nosotros tenemos una aplicación en la Secretaría de Movilidad que se llama SIMUR, y usted va a poder preguntarnos en tiempo real si ese es un taxi idóneo. Eso digamos que es un tema. El otro tema es que nosotros vamos a recibir en tiempo real 700.000 datos, o sea, es que el número de carreras al día que hay en Bogotá, son más o menos 700.000, que nos van a llegar en tiempo real y nosotros ahí mismo vamos a hacer la verificación. Nosotros tenemos un sistema que le va a decir a esta compañía, mire, ese taxi que está afiliado me está mandando una tarifa que no es la adecuada, y ahí vamos a poder emprender acciones inmediatas. Realmente cada vez hay mayor posibilidad de generar un buen control con la tecnología adecuada. Es decir, no habría forma de alterar el valor de estas nuevas tarifas. No, con las aplicaciones que nosotros hemos evaluado no es posible tener tarifas diferentes. Bueno, por cierto, esas tarifas quedan así, ténganlo en cuenta. No le pueden cobrar estas tarifas si no se ha hecho esa transición, si el taxista no tiene toda esta plataforma tecnológica, el dispositivo móvil y le garantiza la calidad del servicio a través de este dispositivo. Banderazo queda en 2.500, carrera mínima 4.400, recargo hacia y desde el aeropuerto o puente aéreo 4.400, recargo nocturno dominical y o festivo 2.100 y servicio puerta a puerta 800 según la Secretaría Distrital de Movilidad. Otra pregunta, secretario, que nos había quedado aquí en el tintero, la de Andrés Guerrero. Él quiere saber si en las nuevas aplicaciones que se van a colocar en los taxis van a ser todas las empresas o simplemente para empresas específicas. Este proceso debe cubrir a la totalidad de los taxis de Bogotá. Ahí nos hicimos varias preguntas. La primera es si va a haber una aplicación única. La segunda es si esa aplicación la había diseñado la Secretaría de Movilidad o la Alcaldía. O si debemos dejar una pluralidad. Creímos que aquí, digamos, hay un trabajo importante de innovación y preferimos que las empresas pudieran aliarse con socios tecnológicos o pudieran desarrollar sus propias plataformas. Esto es obligatorio para el 100% de las empresas, para el 100% de los taxis en la ciudad. En ese momento, ¿cómo va esa transición? Usted me dice que hay 4 plataformas hasta este momento habilitadas a las que pueden acudir las empresas de taxi o los taxistas independientes. ¿Cómo se va a ir dando todo lo demás? ¿Cuántas aplicaciones esperarían ustedes que entrarían finalmente dentro de este proceso de transición a cubrir la totalidad de los taxis en Bogotá? Las empresas nos presentaron 10 aplicaciones. Algunas aplicaciones sirven a más de una empresa y las que llevamos aprobadas, que son 4, son 20 empresas, son más de 34.000 taxis. Están, digamos, ya autorizados para montar todo lo que tiene que ver con el taxi inteligente, más de la mitad de los taxis en Bogotá, y nos quedan entonces estos 2 meses para hacer unos ajustes finales sobre las 6 aplicaciones que hacen falta, que ya eso ya está bastante avanzado, y pues empezar el proceso de acondicionar los elementos dentro del vehículo. ¿Los taxis tienen la libertad de poder usar la plataforma que ellos quieran? Los taxis, para poder cobrar la tarifa, tienen que usar la plataforma de su empresa. Los taxis pueden seguir utilizando, los taxistas pueden seguir utilizando aplicaciones que les faciliten identificar en dónde se requiere el servicio, pero para cobrar y para operar necesitan la aplicación que fue recomendada por la empresa. ¿Y si es un taxi totalmente independiente? Si no está afiliado a ninguna empresa, ¿qué debe hacer? En ese caso, pues tienen la libertad de usar alguna de las plataformas aprobadas.
pero eso es una porción realmente ínfima. Creo que no estoy seguro si existen todavía taxis que no están afiliados a empresas. Pero sabe que yo me he quedado como también con una inquietud que tienen muchos taxistas que dicen, yo manejo el carro, yo soy uno de los 2 turnos que puede tener este carro y a nosotros el patrón, es decir, el dueño del vehículo, no nos ha dado mayores indicaciones de cómo es este proceso. Nos gustaría cobrar el aumento de las tarifas, pero vemos que no podemos hacerlo. Para ellos, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué salidas tienen? Erika, ese es un trabajo muy fuerte que tenemos que hacer ahora. Primero nosotros vamos a ir a capacitar, vamos a ir al aeropuerto, vamos a ir a puntos importantes donde ellos se reúnen después de la hora pico, a informar en detalle. Segundo, estamos trabajando con las empresas en la capacitación, les estamos dando materiales, presentaciones, videos, y vamos a estar muy activos en eso. Hay una obligación muy fuerte de la empresa en que todos los taxis afiliados estén informados y cumplan con la normatividad. Después del 28 de mayo, pues si no hay un taxi que esté bajo las condiciones que se han solicitado, este es un servicio regulado, la Secretaría es el regulador, pues vamos a emprender sanciones muy fuertes contra las empresas. Entonces, si hay algunos taxistas que todavía no están bien enterados, pues en parte debe ser porque hace falta todavía un trabajo por parte de las empresas. Insistimos, nosotros estamos abiertos, tenemos los materiales, los recursos para apoyarlos, pero ellos tienen que responder por los vehículos que tienen afiliados y por sus taxistas. Oiga, secretario, de todos modos hay un grupo de taxistas que se han declarado ya, dicen ellos, en desobediencia civil frente a este tema, frente a esta transición, dicen que no lo van a hacer, insisten en que esto no es potestad del distrito, sino que debe llegar al Congreso de la República. Han venido recogiendo un número significativo de firmas y ustedes han recibido, ¿cuántas tutelas hasta ahora? Creo que unas 20. Nos contaba precisamente un taxista también hoy que algunas de ellas ya han sido falladas en contra de las demandas de los taxistas, pero ellos van a insistir en el tema. ¿Eso está lo suficientemente blindado? ¿No vaya a ser que se caiga cuando ya se ha venido adelantando un proceso importante de transición? Bueno, aquí hay varios puntos que yo quisiera resaltar. Primero, que este es un trabajo que se hizo con la mayoría del gremio. Entonces, siempre hay una disidencia que se opone al cambio. Realmente los argumentos que yo he oído no son ningunos argumentos sólidos. O sea, ponerse a pensar en argumentos legales ya es un poco un tema de desespero, de ver por dónde le pego a una cosa que yo no sé por qué no les conviene, porque realmente vemos casi todos, yo creo que la ciudadanía en general, la opinión pública, algo positivo de querer realmente mejorar hacia cosas, hacia una visión que tampoco es una transformación, es algo que ya se ve en muchos bogotanos que prefieren ese tipo de soluciones, ese tipo de mejoras. Lo segundo, sí estamos blindados, hicimos un trabajo muy fuerte jurídico, desde todos los ámbitos, muchas preguntas nos hicimos, ¿es posible o no es posible quitar el taxímetro? ¿Es indispensable tener un medidor de kilometraje para poder cobrar? ¿Se pueden utilizar posicionamientos satelitales? Todos esos elementos se consultaron y lo otro que yo creo que es importante frente a la idea de que ahora esto tiene que ser una ley de la República, faltaba menos, es que esto lo propuso el Ministerio de Transporte desde el año 2013, 2014, todas estas estrategias de que los taxis usaran aplicaciones y de hecho lo primero que hicieron estas 10 aplicaciones fue ser homologadas en el Ministerio de Transporte. O sea, nosotros no nos estamos inventando las normas, nosotros estamos trabajando dentro de un marco legal construido por la República de Colombia, definido y ajustado por el Ministerio de Transporte. Otra reticencia de los taxistas, otro cuestionamiento fuerte a todo este proceso es el tema de la seguridad, secretario. Ellos dicen que son víctimas de permanentes atracos y eso es totalmente cierto. Los taxistas, especialmente que trabajan en la noche, son víctimas de los ladrones y demás. Y aseguran que, claro, teniendo ahora una tableta, van a resultar mucho más atractivos para esos delincuentes. ¿Cómo garantizar que verdaderamente eso no ocurra? Y un proceso tecnológico que busca mejorar
servicio, calidad, no se convierta en algo que afecte realmente al gremio? Esa, digamos que es una de las dificultades que hemos venido trabajando con la Secretaría de Seguridad. Sin duda, en una ciudad tan compleja como Bogotá, en un trabajo en donde el taxista está solo en su vehículo y está de alguna manera vulnerable a una gran cantidad de elementos, actividades que pueden suceder, pues sí, siempre ha sido el taxista vulnerable. Nosotros hemos analizado la situación. Hay que tener en cuenta que ya hoy 55% de los taxistas tienen tableta. Nosotros no estamos pidiendo ninguna tableta diferente, ninguna inversión adicional para estos que ya tienen la tableta. No tenemos en la actualidad, por parte de la Secretaría de Seguridad, un nivel de quejas sobre el robo de esas tabletas que sea muy grande. Sentimos que, pues desafortunadamente, los ladrones, los delincuentes van más por el producido o por otras cosas, pero pues estamos preparados para eso. Lo que yo he dicho, y es, digamos, un hecho contundente, es que al poder tener el taxi inteligente una localización permanente del vehículo, pues estamos facilitando una reacción más oportuna y más certera en caso de que haya alguna dificultad. Es decir, si se roban el taxi, ¿es posible encontrarlo con este sistema? Nosotros tenemos información en tiempo real del vehículo, en dónde está el vehículo. Entonces, si nosotros recibimos la alerta, podemos ser mucho más eficaces en identificarlo. ¿Hay una exigencia puntual frente al tipo de tableta que tengan que tener para que pueda adaptarse a la tecnología, a las plataformas? Es muy básica, es una exigencia tecnológica muy básica, precisamente como para que no se quede colgada la tableta o la pantalla frente a la información que se transmite. Pero nosotros hemos visto en el mercado y son tabletas que pueden ir desde los 300.000 pesos y pues ya que quiera invertir en una tableta más sofisticada pues lo puede hacer. Oiga, secretario, y en el caso de los usuarios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque hablaba usted de una aplicación directamente de la Secretaría, pero nosotros también podemos descargar estas plataformas en nuestros dispositivos móviles, ¿o qué es lo que tenemos que hacer? Para todos aquellos, ¿no? Tecnología para dummies, para todos los que nos atropellan la tecnología. Bueno, sí, es importante que los usuarios descarguen estas plataformas. Es un poco antes, como que usted se sabía 10 números de teléfono, y esos 10 números de teléfono, pues usted marcaba al que más le gustara, o si había uno que estaba ocupado, pues tenía varias opciones. Aquí es igual, usted tiene, en este momento tiene 10 opciones. Entonces, usted tiene la posibilidad de descargar esas aplicaciones, ya están disponibles las 4 primeras en los App Stores, y a partir ¿Descargar o comprar? No, descargar gratis. Okay. Es una descarga gratis para los usuarios, y a partir de esa aplicación pedir el taxi, como ya lo vienen haciendo muchos, y ahí ya tiene toda la información, cuánto le cuesta, cuál es la ruta óptima, las características del conductor, y desde su propio celular puede calificar al conductor, como se hace hoy. La otra opción, como comentamos hace un momento, 3 de 4 bogotanos siguen cogiendo el taxi en la calle. Entonces ellos no necesitan descargar las aplicaciones. Si se sienten duchos en el uso de los mapas, ellos se suben al taxi, localizan el destino y lo marcan, o lo pueden marcar también con el nombre, centro comercial tal, dirección tal, calle tal, carrera tal, o le pueden decir al taxista que les ayude a marcar el destino. Entonces, pues digamos, no es complicado, y creo que poco a poco los bogotanos van a preferir probablemente usar más el celular que la tableta. ¿Vamos a poder pagar con tarjeta de crédito estas carreras, estos servicios? Nosotros no lo exigimos inicialmente, pero hemos visto que las 4 aplicaciones que hemos aprobado hasta ahora están planteando esa posibilidad. Y sería como una segunda fase, ¿eso a quién le correspondería directamente? ¿La Secretaría o las empresas de taxis? Lo que tenemos una limitante, y es que el Ministerio de Transporte plantea
como obligatorio ese cobro para la siguiente fase, que son los taxis de lujo, no para los taxis ordinarios. Entonces aquí es voluntario realmente tener esa opción. Secretario, ¿qué dicen los taxistas que se reúnen con la Secretaría de Movilidad, que se reúnen con usted frente a este tema? Porque es que más allá de que sea un embeleco de la Secretaría de Movilidad, del alcalde Peñalosa y demás, aquí en este mismo espacio hemos tenido muchos líderes de organizaciones de taxistas que reconocen que han perdido la confianza, que han perdido el afecto, que han perdido el respaldo de los usuarios. Si presentan tantas inquietudes frente a este tema de lo que es un proceso de modernización, de dirigirse a lo que ustedes han llamado taxis inteligentes, ¿cuáles entonces son las alternativas para volver a recuperar esa confianza cuando cada vez más aplicaciones ilegales, plataformas tecnológicas ilegales están ganando terreno para este servicio en Bogotá? Yo creo que hay varias estrategias que las hemos venido implementando. Probablemente la más grande, la más fuerte es todo este tema de apoyarnos en la tecnología y en la innovación. Pero hay estrategias también que se han venido construyendo con ellos que tienen que ver, por ejemplo, con la capacitación de conductores. Hemos trabajado de una manera muy fuerte en estos 2 años, trabajando con ellos, trabajando con el Instituto Distrital de Turismo, con la Secretaría de Desarrollo Económico, en cosas que les hacen falta. Conocer mejor la ciudad, poder administrar los recursos que les entran, un poco temas de contabilidad, temas de inglés. Bueno, digamos que ahí hay un trabajo fuerte. Y una cosa, un dogma, digamos, en el que hemos insistido mucho, es que usted no puede mejorar si no se mide. Entonces hemos trabajado un sistema de medición mes a mes de 3 indicadores fundamentales: el número de multas, el número de accidentes y el número de quejas. Entonces, cada empresa tiene una medición y se mide ella misma y trata de mejorar. Y el que probablemente es más importante para mí es la medición de accidentes. Los taxistas han dado un ejemplo claro, contundente, de que están mejorando, y es el indicador de disminución de accidentes. El año pasado se logró una disminución cercana al 10%, y este año también hemos seguido mejorando en los accidentes graves. Entonces, sigue siempre un argumento sobre si los taxistas están mejor o peor, si son buenos o malos. Aquí hay un número claro, fijo, que le ayuda a la ciudad, y es que estamos teniendo menos eventos en donde hay bogotanos heridos o muertos y que tengan que ver con un taxi. ¿En qué se rajan los taxistas en Bogotá, secretario, a partir de esos indicadores? El tema de respeto de normas es esencial, y yo creo que ahí no hay ninguna excusa por ir demasiado rápido, por ser agresivos en algunas ocasiones, pero nuevamente, y eso es un tema que yo quisiera resaltar mucho, aquí muchas veces nos quedamos con la percepción que genera una minoría, pero realmente los taxistas en su mayoría en Bogotá son personas ejemplares. Y si usted mira el perfil del taxista, es una persona que lleva en promedio 8 años trabajando en ese tema, es una persona que ya está más hacia los 40 años, con familia, que son ejemplos de vida en muchas ocasiones. Hay muchas taxistas mujeres también. Entonces yo creo que eso también tenemos que rescatarlo, esa imagen de la mayoría, para seguir mejorando esa confianza que necesitamos retomar de los bogotanos. ¿Y qué tanto se les sanciona? ¿La Secretaría de Movilidad sí sanciona a los taxistas como parte de su labor para garantizar un buen servicio a los ciudadanos? Somos duros, creo que ahí hay una serie de estadísticas que muestran un poco el mejor control que estamos haciendo, no solo a los taxistas, sino también. ¿Cómo también... los miden? ¿Cómo se les puede medir a los taxistas si ahora no están estas aplicaciones en marcha? No, por eso, hasta ahora digamos que teníamos la opción de quejas, la opción de multas, que es la que nosotros seguimos, y una de las cosas fundamentales que vamos a hacer realmente es tener un mejor control sobre quiénes están contratados. Oímos recurrentemente, es que hay un taxista que debe 10 multas, que debe 20 millones de pesos, que ya no debería estar en el sistema.
ya no debía seguir siendo taxista. Eso lo vamos a poder controlar porque vamos a tener ya una base de datos, un registro mucho más sólido que va a evitar eso que un taxista trabaja 3 meses aquí y se va, y pues si es de los que es un infractor, pues sigue generando problemas en el sistema. Otro aspecto, secretario, y para ir redondeando este tema de los taxis, porque tengo un par de preguntas adicionales que hacerle sobre otros temas que también le competen, que son del sector de movilidad, es que veía que a partir de este sistema de taxis inteligentes, la Secretaría va a conocer como una información adicional sobre las velocidades en Bogotá. ¿Qué buscan con ello? ¿Qué aspirarían a poder establecer a partir de esa información? Hay una cantidad de información gigantesca que se genera por estas aplicaciones. En este momento, pues estas aplicaciones, los bogotanos no tenemos acceso a eso, y es información muy valiosa de los orígenes y destinos de los usuarios de los taxis de manera muy precisa. Si yo tengo 40.000 taxis en la calle y puedo saber cómo están localizados cada 20 segundos, cuáles son los tiempos de demora, etcétera, puedo tener mucha mejor información sobre la velocidad en las calles, sobre dónde tengo puntos críticos, y eso se lo estamos pidiendo a cada una de las aplicaciones, y a partir de eso vamos a poder también hacer progresos en los temas de planeación del tráfico, en muchas soluciones que requiere la ciudad. Un dato final. Hoy, en este momento, mientras nos están viendo, nos están escuchando a través de Opina Bogotá, hay 1.000 taxis de los 52.000 taxis de Bogotá que ya pueden cobrar la nueva tarifa, que ya completaron todo este proceso. Sí, hemos estimado que ya hay más o menos 1.000 vehículos que tienen todo el sistema completo, pero de ahora en adelante, cada semana, vamos a pedir un reporte a todas las empresas sobre 3 aspectos. Primero, la capacitación que hayan hecho, cuántos conductores capacitaron en cada semana. Segundo, las descargas. Ellos ya tienen la información, cuántas descargas se han hecho de las aplicaciones, cuántos ya sea los usuarios o los taxistas ya las están descargando. Y tercero, cuántos taxis ya completaron todo el proceso para empezar a cobrar. Porque ya hay 33.000 que van avanzados también de estas empresas que ya tienen las plataformas como en marcha. Exactamente. Y quedarían entonces los demás, otros 20.000 aproximadamente, hasta completar todo el proceso. Esa es la idea, con corte el 28 de mayo. Bueno, así están las cosas. Hay otro aspecto clave, así están las cosas en cuanto a este tema de la modernización del servicio de taxis, y este es otro asunto que también le interesa mucho a los ciudadanos. Este domingo, que es 1 de abril, domingo de Resurrección, inicia el nuevo modelo de parqueaderos, de grúas para vehículos inmovilizados en Bogotá. Esta es una licitación que salió precisamente también en los últimos meses y ya arranca de manera formal en la ciudad. Sí, Erika, nosotros llegamos y había una concesión de patios y grúas que ya está en su última fase, en donde se han generado pues, varias dificultades. La primera dificultad es que esa concesión ocupa espacio, terrenos de la avenida longitudinal de Occidente. Hemos venido avanzando muy rápido con el IDU y esperamos dejar en construcción ese corredor vial. Entonces antes no le costaba nada a ese concesionario el terreno. Segundo, muchas quejas de los usuarios, de que eran maltratados, de que era maltratado el vehículo, que le han dañado el vehículo. Nosotros estamos planteando un esquema en donde cada grúa tiene un geoposicionamiento y tiene unas cámaras que nos van a permitir transparencia e integridad total en ese trato con los ciudadanos. Tercero, usted tenía unos horarios muy restringidos para recuperar su vehículo en caso de que éste hubiera ido a los patios. Ahora se va a tener una operación 24 horas. Hemos aumentado significativamente el número y la calidad de las grúas. 51% de las grúas deben ser grúas nuevas. ¿Cuántas grúas van a funcionar? 120. Pero eso va a ir aumentando año a año. ¿Bogotá debería tener cuántas grúas? Yo creo que eso puede ser un número adecuado. Depende un poco también de la interacción con policía. Entonces, pues sí hay una serie de ventajas que son importantes.
Ya veremos un poco cómo se estaban haciendo las cosas antes, los espacios que van a tener los ciudadanos ahora, el desorden que se generaba. Entonces, pues, un poco esa fue nuestra labor, construir un esquema que es necesario, pero que tuviera una mejor calidad en la prestación hacia el usuario y pues que resolviera, por ejemplo, esos temas de los terrenos. Los terrenos de esta concesión ya no los pone el distrito, los terrenos son facilitados en cupos de estacionamiento por el concesionario. ¿Y va a aumentar el valor de lo que tienen que pagar los ciudadanos, conductores de vehículos, conductores de motocicletas? Aquí hay varios temas. Primero, pues hay un valor, un aumento que es más o menos proporcional al costo de vida entre el año pasado y este, porque todavía no se han aumentado esas tarifas. Segundo, nosotros queremos que se genere una práctica y es que el vehículo salga rápido de los patios, porque para nosotros es muy costoso para Bogotá tener unos vehículos ahí parqueados, abandonados. Entonces va a ser más bajito el costo inicial, los primeros 3 días, y va a ir creciendo en el tiempo. Y lo otro que se plantea en términos de tarifa es que es más barata la moto. Antes estaban más o menos como el mismo nivel, y ahora la moto va a ser un poco más barata, y también vamos a generar ese estímulo de que si usted saca la moto en 1 o 2 días, pues tiene unos beneficios. Bueno, pues así también están las cosas en este tema, y ya como se me está acabando el tiempo, no puedo dejar de preguntarle, secretario, ¿en qué quedó el tema de la semaforización? Ustedes emitieron un comunicado la semana pasada, me refiero a la Secretaría de Movilidad, en torno a unas dudas que habían surgido frente a uno de los 2 integrantes del consorcio que ganó la licitación para modernizar el sistema de semáforos en Bogotá. ¿En qué va ese tema? ¿Ya se aclaró lo sucedido? ¿Se podría o no se podría caer esta licitación? Nosotros tenemos una denuncia que además fue remitida también a todos los entes de control. Estamos revisando la información de la denuncia, que era básicamente una diferencia en los estados financieros entre lo que presentó el consorcio ganador en la licitación, que de hecho lo presentó en el registro único de proponentes que maneja la Cámara de Comercio, y lo que tiene en Argentina, porque esta es una empresa argentina. Entonces hemos pedido la explicación en caso de que no se logre aclarar por qué existe esa diferencia, si sí existe, si la denuncia es válida, pues ahí procederíamos a revisar una serie de elementos, eventualmente la terminación unilateral del contrato, pero pues en este momento estamos esperando la información definitiva para tomar las determinaciones. ¿Y les dieron algún plazo? Esperamos tener toda la información a principios de la semana próxima. Pues la semana de Pascua será entonces trascendental para poder definir este tema que nos interesa y mucho a los bogotanos, teniendo en cuenta que buena parte de nuestros problemas de movilidad están amarrados precisamente a lo que ocurre con nuestros semáforos, que cuando caen 2 gotitas de lluvia, como en estos últimos días, colapsan muchos de ellos. Secretario Juan Pablo Bocarejo, ya lo decía y lo veía por ahí el otro día, usted es el hombre de los chicharrones, de las dificultades, poco más o menos. Más o menos. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, aclarando todas estas dudas, todas estas inquietudes. Sé que hay una página de taxis inteligentes para que las personas la puedan consultar, y también los taxistas. ¿Cuál es, por favor? Muchas gracias, Erika. taxi-inteligente.com. Ahí tenemos toda la información, videos, presentaciones que pueden ser muy útiles para todos. Y sobre todo una guía para descargar, en el caso nuestro de los usuarios, esas aplicaciones. taxi-inteligente.com. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches para todos ustedes. Qué bueno que hayan estado con nosotros, interesados en estos temas, que son los temas de los que hablamos los bogotanos, aquí en Opina Bogotá. Nos reencontramos la próxima semana. Que disfruten de un resto de Semana Santa en familia. ¿Por qué no? Rezando un poquito, meditando, reflexionando sobre todos los hechos que nos afectan directamente a los habitantes de esta gran urbe que es nuestra Bogotá. Un abrazo y hasta la próxima semana.